libro de Eclesiastés se enfoca en dos poblaciones, principalmente la juventud y las personas ancianas. En este libro, los jóvenes son aconsejados sabiamente para el futuro que les depara. Se les invita a estar alegres, al disfrute de la vida, a tener en cuenta que cada una de sus acciones serán juzgadas ante Dios. Una vez más, hablaremos de las pérdidas, pero en esta ocasión sobre la pérdida del tiempo y el enfoque de las personas en los placeres y en las vanidades de la vida. Analizaremos las diversas pérdidas que enfrentamos en la vejez y cómo manejarlas. Señor les bendiga. Estamos en la lección 17. El título es Las pérdidas, lo vano y lo eterno. La lectura bíblica base se encuentra en Eclesiastés 12, los versos del 1 al 8. Y el texto áureo se encuentra en Eclesiastés 12, 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entre los objetivos se encuentra identificar aquellas cosas o acciones que son vanas. Identificar cómo los elementos vanos de la vida adquieren sentido. Conocer algunas de las razones por las cuales a los seres humanos se les dificulta morir. Y analizar las pérdidas que trae consigo la vejez, evaluar las conductas que como cristianos nos pueden llevar a trascender o autorrealizarnos. Les saludamos con mucho amor, hermanos, los hermanos Richard y Sandra, que les traemos esta lección que va a llegar al fondo de cada corazón. Esta lección tiene un vocabulario. La primera palabra es vanidad. Vanidad, la palabra es difícil de comprender. Distintas versiones de la Biblia la traducen de diversas maneras. Eclesiastés 1:2 dice, en la versión Dios habla hoy, vana ilusión, todo es vana ilusión. La Nueva Versión Internacional la traduce, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y la traducción en lenguaje actual dice, en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. La palabra hebrea que se traduce como vanidad es el vocablo Evel. Es la raíz del nombre Abel, el hijo de Adán, que literalmente significa aliento. Por lo tanto, Evel describe realidades etéreas, describe realidades transitorias, cosas que al igual que el aliento, ahora están y en un instante desaparecen. La segunda palabra es autorrealizarse. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano. A través de su satisfacción es que se encuentra una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. Vamos a la palabra en el texto en Eclesiastés 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas, no me trae ningún placer vivirlos. Hazlo ahora, cuando aún no se apaga la luz del sol, de la luna y de las estrellas, y cuando aún hay nubes después de la lluvia. Llegará un día en que tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler. Las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Cuando llegue ese día, se cerrarán las puertas que dan a la calle. El ruido del molino se irá apagando.
Las aves dejarán oír su canto, pero las canciones dejarán de oírse. La altura causará miedo y en el camino habrá peligros. El almendro comenzará a florecer, la langosta resultará una carga y la alcaparra no servirá para nada, pues el hombre va a su hogar eterno y en la calle se escucha ya a los que lloran su muerte. Acuérdate de tu Creador ahora que aún no se ha roto el cordón de plata ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de eso, el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Yo, el predicador, repito, vana ilusión, todo es vana ilusión. Tendremos ahora, ¿verdad?, la discusión del texto bíblico. Gracias, Señor, por este mensaje que llega hasta nosotros y ha trascendido para que nosotros podamos estudiarlo y aprender más y crecer espiritualmente. Eclesiastés habla principalmente a dos poblaciones: la juventud, que está preparándose para ejercer el poder, y las personas ancianas que están ejerciendo el poder. El libro comienza y termina con una frase que transmite su mensaje central: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Es interesante, hermanos, amigos que nos pueden ver y escuchar a través de esta plataforma. Eclesiastés es un libro enigmático, es un libro un tanto difícil de entender, pero al mismo tiempo nos habla de la experiencia de una persona que ha vivido mucho y que ahora al final de sus días comienza a analizar todo lo que ha sido su vida y la vida de otros con los cuales ha podido compartir. Hay mucha discusión acerca de quién es el autor de este libro. El autor se presenta a sí mismo como el predicador, y empezando en el capítulo 1 dice que es el hijo de David, rey de Israel. O sea, la mayoría de las personas lo han identificado como Salomón, aunque otros en la alta crítica dicen que no, porque todo libro que tenía que ver con sabiduría y filosofía se lo atribuían a Salomón por la fama que éste tuvo acerca de la inteligencia y la sabiduría que él pidió a Dios, como hemos visto en la lección anterior, y Dios se la dio. Así que muchos están de acuerdo en que fue Salomón, otros no están tan de acuerdo en que fue él. La realidad es que estamos hablando de alguien que, si no fue el rey Salomón, fue de la corte. O sea, estaba en el palacio y podía distinguir y ver entre una vida y otra. Así que comienza este libro con esa frase que es el tema central de todo el libro. Esta frase se repite varias veces durante todo el libro, igual que la palabra vanidad se repite por lo menos unas 39 veces dentro del libro de Eclesiastés. Y aquí es que está la discusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador, dice el autor de este libro, comenzando ya desde el primer capítulo. Y es que la Biblia afirma que todo es vanidad. Y como hemos definido lo que es vanidad, vanidad es una palabra que habla de algo vacío. Y la Biblia afirma que usted y yo nacemos sin nada en este mundo. O sea, que yo sepa, y Sandra sabe, ninguno de nosotros nacimos vestidos. Venimos todos sujetados al cordón umbilical,
dentro del líquido amniótico, en la bolsa que es la placenta, dentro del útero de nuestras madres. Así nos desarrollamos, algunos con perfecta simetría en el cuerpo, con sus órganos completos. Otros hemos nacido con algunas dificultades y algunos defectos congénitos. Y nada que ver con que haya o no un castigo para el padre o la madre que tuvo un hijo con alguna limitación. No, todo lo contrario, porque todos los hijos son bendición para aquellos que los reciben, dice la misma Escritura. Algunos necesitan un cuidado especial y otros menos cuidado, pero todos nacemos desnudos, dice la Escritura, y desnudos nos vamos. Bueno, nos ponen una ropita allí, ¿verdad?, para que no nos veamos mal, pero así nos vamos todos. Llegamos al mundo sin nada y sin nada nos vamos. Así que todas las posesiones, todo lo que nosotros podamos adquirir son transitorias. Que todas las relaciones humanas que nosotros podemos establecer con nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestra esposa, las mujeres con sus esposos, con las amistades, miren, todo eso también es transitorio. Todo eso también, porque dice el Eclesiastés que como el aliento, asimismo hoy lo tenemos y mañana ya no lo tenemos. Hoy tenemos un automóvil y mañana usted sale a la calle, Dios nos proteja a todos, y alguien viene y nos lo choca y se perdió totalmente. Hoy tenemos tal vez una casa, llega un huracán, llega un terremoto como los que hemos experimentado en los últimos años y ya no lo tenemos. O sea, todo lo que nosotros podamos adquirir en este mundo es transitorio. Por eso es que el autor de Eclesiastés le llama que todo es vanidad, porque lo podemos tener hoy y mañana ya no tenerlo. Eclesiastés de hecho afirma que hay un elemento que trasciende al espacio y el tiempo nuestro. Hay un elemento que está por encima de las cosas materiales. Hay algo que está sobre todas las cosas. Es ahí donde, si nosotros analizáramos un poquito con más calma todo el libro de Eclesiastés, nosotros veríamos cómo él va hablando de la vida, de las etapas de la vida, de los placeres de la vida, de aquello que se tiene, aquello que se va. Todo va, el predicador, según se define a sí mismo, va expresando acerca de lo que es la temporalidad de la vida y que en algún momento todo eso termina. O sea, todo el análisis lo podremos hacer con mucho detalle. Esta lección no es para eso, sino que nos concentramos en una pequeñita parte de lo que el autor de Eclesiastés nos quiere decir. Y es que por encima de todas las cosas hay algo que está por más allá de la vanidad de este mundo. Y ese elemento que está por encima, el autor nos dice que es nuestra relación con Dios. Por eso es que aquí, ya en el epílogo de este libro, en el capítulo 12, comienza a decirnos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. O sea, Eclesiastés 12 afirma este punto importante, y en el verso 13 aún más, cuando habla de la trascendencia de la vida y ese elemento importante que más que los bienes materiales es nuestra relación con Dios. En el verso 13 del capítulo 12 afirma diciendo: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, todos los elementos vanos de la vida adquieren sentido
cuando los colocamos bajo la soberanía de Dios. O sea, es importante porque si partimos de la premisa que fue Salomón el que escribe este libro de Eclesiastés, Salomón pues es un hombre que se llenó de gloria. Dios le dio sabiduría, pero también le dio inmensa riqueza. Sabemos que se desvió de ese propósito cuando comenzó a mezclarse con mujeres, muchas y tantas. 300 esposas, dice la Escritura, y 700 concubinas. Haciendo un paréntesis, hermano, Sandra, yo no sé cómo, porque a veces con un esposo y una esposa no podemos, porque realmente se nos hace bien difícil el trato entre personalidades, entre unos y otros. Imagínense usted tratar con 1000 mujeres de distintas nacionalidades, distintas costumbres, y lo peor, que fue lo que llevó a la bancarrota a Salomón, paganas. Y todo ese culto pagano lo traen ellas hacia él, y él comienza a permitir esa práctica de cultos paganos dentro de su reinado. Y eso fue lo que fue poco a poco minando su reinado y desbancándole de ese propósito que Dios tenía y había tenido para con él. Así que al final de sus días, él mira hacia atrás y dice: wow, la verdad es que todo lo que yo he tenido, todo lo que he adquirido, todo lo que he gozado en la vida, ¿para qué me sirve? En un momento dado, Salomón dice: bueno, pero ¿para qué acumular tanta cosa? ¿Para qué trabajar tanto si lo que tengo ahora va a ser de otro? Es una queja para sí mismo en esa reflexión de su vida ya en el ocaso de la misma, mirando todo lo que se ha matado trabajando. ¿Para qué? Porque ahora viene otro detrás de él y sabrá Dios ni lo que hace con lo que trabajó. ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas familias nosotros nos hemos visto en eso? Sandra podría comentarnos algo de eso, acerca de familias que así, ¿verdad?, han acumulado cosas. ¿Y para qué? Muchas veces las personas que han trabajado mucho y han acumulado mucho dejan una estela de problemas familiares, hijos que no se hablan, hermanos que no se buscan ni se hablan, ni se preocupan por la salud del otro, ni el bienestar. Así lo vemos claramente en muchos hogares donde se cuidan personas mayores, y vemos que lo que le hace falta económicamente no falla, pero sí falla que no va nadie, pasan las semanas y no pasa nadie por allí físicamente, ni siquiera a decir hola, ¿cómo estás? Así son las cosas cuando hay mucho dinero. Lo mismo que vemos que si fulano está en un sitio, pues yo no voy. Si a tu cumpleaños va mi hermana, pues entonces mi papá no va. Y vemos situaciones así que, por lo menos para mí, para la forma mía personalmente, ¿verdad?, un testimonio. Para mí es inconcebible, pero lo he visto personas que lo dicen, que lo hacen y que tienen unos rencores internos, y todo por quizá una casa, unos muebles, unas prendas, y han causado toda una gama de problemas y situaciones. Gracias al Señor les digo que para mí eso es inconcebible, porque no he tenido esa experiencia en la familia, gracias al Señor, y he podido criar también a mis hijos sin esa atadura de estar pendiente precisamente de esa parte. Pueden buscar a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos sin ningún problema económico que los venga a cegar ese entendimiento y esa coinonía con ellos. Pero de que los hay, los hay. Y es aquí donde el autor
como hemos mencionado, nos llama a la reflexión. De hecho, en Eclesiastés 11:9 nos llama a vivir una actitud positiva, de alegría, de provecho para nuestra vida. Por eso dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Pero recuerda que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Así que el autor le dice a las personas: mira, aprovecha la vida joven y sobre todas las cosas diviértete. Haz de tu vida una vida provechosa. Pero lo que vas a hacer, recuerda que todo aquello que tú hagas, todo lo que tú hagas, tendrá una consecuencia. Una consecuencia, y eso tenemos que nosotros estar claros en ese sentido. Recuerda que sobre todas las cosas Dios te va a juzgar. Así que busquemos a Dios antes de que nuestra... Esta parte es importante que la entendamos. El libro de Eclesiastés va diciendo en los versos, si Sandra busca los versos del 3 al 5, vamos a releerlos, porque tenemos que ir puntualizando lo que allí se dice. Comienza a leerlos. Sandra. Dice así, en Eclesiastés 12, 3, 4 y 5. Llegará un día en que tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Quedarán tan pocas molineras que dejarán de moler, y las que miran por las ventanas comenzarán a perder la vista. Vamos a ver qué está diciendo el autor de Eclesiastés con estas palabras. Cuando dice, comenzando en el capítulo 12, el verso 3. Vamos a ir por frases, Sandra. ¿Qué dice? Cuando tiemblen los guardianes del palacio y se doblen los valientes. Miren, cuando en Eclesiastés se dice esto, lo que realmente nos está diciendo a nosotros es que cuando nuestro cuerpo se deteriore y nuestras piernas y nuestras rodillas se debiliten y comiencen a temblar nuestras rodillas. Sé que en ese verso 3 de ese capítulo 12 lo que nos está diciendo es: acuérdate de tu juventud, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que comiencen. ¿Cuáles días? Los días en que ya no tengas fuerza y las rodillas se te... Mira, no puedes porque comienzan tus rodillas a temblar y no puedes subir una escalera y no puedes subir a veces ni siquiera una acera porque no tienes fuerza en tus piernas. Después dice: y se encorven los hombres fuertes. Y cuando dice se encorven los hombres fuertes, está diciéndonos cuando tus brazos se debiliten y ya no puedas tomar ni siquiera a tus nietos, porque ya tus brazos no pueden sostenerlos, porque todo eso va perdiendo fuerza, flexibilidad. Sabemos que el cuerpo humano después de los 40 años comienza a perder masa muscular, y al mismo tiempo que pierde masa muscular, si no se tonifica, si no se hace ejercicio, si no se mantiene uno activo, comienza también los músculos a debilitarse y a perder fuerzas. Así que lo que nos está diciendo el verso es cuando tus brazos ya no tengan fuerzas. Después, ¿qué dice? Cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrá disminuido. Miren, cuando la palabra dice
cuando cesen las molineras, o cuando haya menos molineras, se está refiriendo a nuestros dientes. Cuando comencemos a perder los dientes, que es con lo que nosotros trituramos los alimentos. Así que cuando dice cuando ya no haya molineras, es cuando ya no tengamos dientes para poder masticar. Nos reímos, pero es que todos vamos hacia allá. Y esa es la realidad de la vida que nos está presentando Eclesiastés. ¿Qué más nos dice? Y queden a oscuras los que miran por las ventanas. Miren, queden a oscuras los que miran por las ventanas. Es cuando tus ojitos ya no tienen la misma capacidad para ver. Cuando para leer la Biblia necesitas una lupita. Cuando no puedes a veces para leer una página, te tardas 10, 15 minutos, lo que antes hacías en segundos. Cuando ya la vista se cansa y nos salen cataratas y nos da glaucoma. Y entonces ya se nos hace bien difícil poder ver y poder apreciar lo que es la vida. Cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. Cuando habla de esto, ¿saben de qué? Las ventanas. Miren, cuando ya no tengamos la capacidad de escuchar, que vamos perdiendo audición, todos vamos perdiendo audición. Y miren, en esta época, yo les digo una cosa, en esta época nuestros jóvenes de hoy, cuando lleguen a la edad que nosotros tenemos y aún más, se van a quedar sordos más rápido, porque miren que yo en días pasados pasaba por un lugar donde había un montón de automóviles debajo de unos palitos y eran con este famoso voceo de ahora. Abren y tienen 14 bocinas de yo no sé cuántas pulgadas con amplificadores y eso parece que están, hay un terremoto en el sitio. Y ellos sentados al lado de la Sí, ellos están ahí, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo va esto? O te pasan por el lado y el carro completo vibra. A veces un automóvil todo está talado. No es una palabra puertorriqueña, ¿no? Bien está talado. Cayéndose en canto. Y con las bocinas, dum, 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 dum. Y eso, mire, parece que el carro se va a caer despedazando en el camino. Y ellos adentro con eso así. Yo no me explico. Pero nuestros jóvenes se van a quedar sordos mucho antes que nosotros. Mucho antes que nosotros. Esas son las ventanas. Cuando ya no podamos ni siquiera, cuando tengamos que, ¿qué? ¿Cómo fue? Háblame duro. Porque eso también va a pasar. Cuando se tema a las alturas y se llene de peligros el camino y florezca el almendro. Miren, yo les digo una cosa. Sandra sabe, y muchos de ustedes saben porque he dicho en mi testimonio, que yo me crié en el campo, en el barrio Sabanayana de Salinas. En el patio de la casa donde yo me crié, habían 5 palos de mango. Y yo me trepaba, me acuerdo, en esos palos de mango, hasta la última rama de arriba, que el viento daba y yo me movía arriba con todo y rama, con el viento. Mire, mi hermano, si yo me tengo que trepar en un sitio así ahora mismo, me tiembla desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo, porque ahora uno reconoce el peligro y lo corta que es la vida. Y tú vas apreciando más los años que te quedan, por lo tanto tomas menos riesgos. O deberíamos tomar menos riesgos. Porque en días pasados me trepé en mi casa y por poco me escocoto del techo de mi casa. Con la misericordia de Dios estoy aquí delante de ustedes. Pero aún así uno toma menos riesgos. De eso es que trata esa frase. Y la siguiente frase. Y la siguiente y última es: y la langosta
sea una carga y se pierda el apetito. Esta es una frase un tanto confusa y difícil de entender, pero para los que entienden el lenguaje hebreo, cuando la han traducido, la traducen de esta manera. Pero realmente la connotación que tiene es cuando ya el deseo de intimidad en la pareja se pierde. Porque eso también se pierde con los años. Ahí llega el momento donde usted realmente no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene ese deseo, no tiene esa pasión y no tiene deseos. Y los deseos también se pierden. A eso se refiere esa última frase. Así que todo esto es una procesión de lo que son pérdidas. Acuérdense que el tema de toda esta unidad son pérdidas. Estamos hablando de pérdidas. Y todo esto son pérdidas que nosotros vamos adquiriendo, vamos teniendo a medida que nuestros años se van alargando sobre la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos ha dado. Pero fíjense que finalmente dicen el consejo hacia la juventud: acuérdate de tu Creador. Y finalmente dice: antes de que seas llevado por esa procesión hacia tu última morada. Así que antes de que sea tarde, busca del Señor, adora al Señor. Es el consejo que se está dando a la juventud. O sea, y eso es algo que se nos dice a cada uno de nosotros, tengamos 15 años o tengamos 80. Porque miren, constantemente nosotros nos estamos quejando de lo rápido que pasa el tiempo, de las cosas que no hemos podido disfrutar, de las cosas que no hemos hecho, de las cosas que queríamos llevar a cabo y se nos han quedado pendientes. Nos quejamos de la manera en que se nos ha ido la vida y no tomamos en cuenta que nosotros somos quienes hemos administrado esa vida. A veces nos enfocamos en lo que no tenemos, nos enfocamos en lo que no hemos logrado, nos enfocamos en lo que hemos perdido, pero se nos olvida mirar lo que sí hemos alcanzado, lo que Dios nos ha dado y todo lo que hemos ganado gracias al Señor. ¿Sí? Es algo que el apóstol Pablo nos decía y nos dice en Efesios capítulo 5, los versos del 15 al 16, cuando nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eclesiastés lo dice de esta otra forma: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo termina nuestra vida? ¿Cómo va a ser? Nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos que existen 5 enfermedades que son las más comunes en la vejez. 3 de ellas son neurodegenerativas, o sea que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. La demencia senil, que afecta nuestras funciones intelectuales, y algunos de sus síntomas pues son la desorientación, la confusión, la pérdida de memoria. El Alzheimer, que muchos los confunden con demencia, pero no es lo mismo. El Alzheimer corrompe las células cerebrales, lo que provoca graves daños cognitivos y produce la pérdida progresiva de memoria, pero también va perdiendo a la persona habilidades sociales y también va perdiendo
capacidad motora, al punto de que ya no pueden y se olvidan de cómo masticar y de cómo comer. No pueden participar de actividades cotidianas y se vuelve más complejo. Lo que antes era simple, como llevar una cuchara a la boca, ya pierden esa habilidad. Así que son dos cosas distintas, aunque se parecen, pero no son iguales: la senilidad y el Alzheimer. Y por último, de estas tres degenerativas que tienen que ver con la función cerebral, es el Parkinson. El Parkinson es donde mueren células cerebrales y la mayoría de las personas, su síntoma mayor es la pérdida, ¿verdad?, de este movimiento involuntario, que comienzan a temblar, todo se produce, ¿verdad?, por diríamos, la pérdida de la dopamina. Bueno, no queremos hablar aquí en términos médicos muy profundos, pero esto causa temblores, extremidades, rigidez en el cuerpo, no pueden caminar. Eso es lo que causan estas tres enfermedades. Las otras, pues miren, la artritis, la osteoporosis y la arteriosclerosis. Todo eso, dígame a quién aquí no le duele, después de los 50 años no empiezan a dolerle los huesos, o empieza a dolerle el hombro. No, pues, ay Dios mío, me duele aquí, me duele allá. Porque es parte de lo que es nuestro vivir. Así que antes de comprender que así es nuestra vida, que hacia allá nosotros vamos, a veces nosotros expresamos frases como: esto es demasiado para mí, yo no lo soporto, esto es demasiado difícil, porque lo decimos. Sin embargo, si nosotros pudiéramos comprender que estas pérdidas son parte del existir del ser humano, y que cuando nosotros le entregamos nuestra vida, por eso es que el Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador, porque cuando Dios en su soberanía toma control de nuestra existencia, estas cosas no es que desaparezcan, sino que podemos sobrellevarlas porque contamos con el Señor en nuestra vida. Dios nos dice en Eclesiastés que miremos nuestra vida de un modo totalmente nuevo, que no miremos la vida desde abajo, desde la queja, donde solo nos fijamos en nuestras pérdidas, sino que comencemos a mirar nuestra vida desde arriba, donde está Dios, donde Dios nos ofrece su gloria. Eclesiastés afirma que hay un elemento que permanece, que no está sujeto a las vanidades de este mundo, a la temporalidad de este mundo. Y ese elemento es nuestra relación con Dios. Y eso es lo que tenemos que cultivar. Exactamente como hemos visto en esta lección, una lección que vamos a decir que no es nueva para muchos de nosotros, es, como decimos, es una repetición, es un recordatorio, especialmente ya pasando la pandemia y retomando cada uno las acciones cotidianas. Podemos hacer esta actividad que aparece en la página 254 en adelante, aparece este ejercicio donde vamos a ver. Recuerde que la pandemia ha sido un tiempo de reflexión, y aquí vamos a plasmar qué cosas nosotros entendemos que tras tener que estar todos en la casa, todos relacionándonos todo el tiempo, tanto compromiso de salida pues se anuló, y empieza uno y empieza el otro a ver cuánto tiempo perdemos, cuánto tiempo en cosas vanas, y nos dice que hagamos la lista de las actividades que hacemos y las clasifique. Estoy segura que cada uno de nosotros ya ha hecho esa actividad, ya ha tenido esa reflexión. ¿Qué
que mucho tiempo yo perdí haciendo esto o aquello, o yo debía haber invertido más tiempo, más esfuerzo en tal cosa. Y así sucesivamente. También nos dice que hagamos la autoevaluación, la hagamos diaria, la hagamos por categoría, y luego nos dice que nos autoevaluemos de cómo estamos preparándonos para el día final y si acaso tenemos necesidad de ayuda en el área de prepararnos para la muerte, nuestra última morada y lo único que tenemos seguro, ¿verdad? Pasando al resumen, ya terminada la lección, gracias al hermano Richard y gracias al Señor por la sabiduría que nos da para poder comunicarnos con ustedes. El resumen tiene como primer punto la vida, como dice Santiago 4:14, ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra fugacidad por la vida es real. Por eso debemos aprovechar nuestro tiempo al máximo para desarrollar una relación más profunda y estrecha con Dios. Nunca se considerará una pérdida de tiempo cuando éste se emplea en conocer a Dios por medio de la lectura de la Biblia y la oración. Se recomienda que usted pueda deducir qué acciones y actitudes serían estimadas como valiosas por Dios. Puede buscar aquí Juan 13, del 34 al 35. Número 2, tomar en cuenta el propósito y el llamado que Dios le ha dado. Y puede buscar la referencia en Mateo 28, del 19 al 20. Punto número 3, considerar el tiempo que invierte con relación a su llamado. En Lucas capítulo 10, verso 2, está la referencia. Punto número 4, examinar qué cosas le consumen tiempo. Como le había dicho, pues por eso es que está la actividad, para que usted pueda analizar su tiempo y pueda examinar qué cosas le están consumiendo más tiempo. Y puede buscar la referencia en el Salmo 90, verso 12. El siguiente punto dice establecer sabiamente una lista de prioridades y responsabilidades. Y la referencia está en Efesios 5, del 15 al 16. Próximo dice solicitar a Dios que le dirija en la toma de decisiones y en las modificaciones que deba llevar a cabo para desarrollar una mejor relación con Dios. Eclesiastés capítulo 3, los versos del 1 al 15. Interesantísimo, ¿verdad? La toma de decisiones, cuando ya has hecho tu autorreflexión, te has autoevaluado y ya sabes entonces qué puntos debes mejorar. Aquí en esta parte, Eclesiastés capítulo 3, versos del 1 al 15. Y finalmente, ocupar intencionalmente tu tiempo en lo que es eterno. Colosenses 3, 23 al 24. Ese sería el resumen de esta lección. Hermano, gracias por su apoyo, gracias por su respaldo y por las cositas que nos escriben que nos dan mucho ánimo y más que todo por sus oraciones. Vamos ahora a terminar la oración que aparece impresa. Me pueden acompañar en ella y hacer la suya también. Dice así: Señor, vengo ante ti en este día para entregarte mi vida y mi tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Necesito que puedas restaurar el gozo en mi vida y me ayudes a manejar todo mi dolor, tristeza y frustración en relación con cómo he utilizado mi tiempo. Perdóname por reemplazarte por cosas materiales y otras prioridades.
ayúdame a ejercer una mayordomía responsable de mi vida, sobre todas las cosas, a vivir bajo el temor tuyo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sea el Señor bendiciéndolos, cuidándolos y fortaleciéndolos. Y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga y Dios les guarde.